Hoy les tengo una sorpresa. Hoy he decidido invitar a mi hermano Juan José, para que nos comparta los, el inicio del capítulo 5 del Evangelio de Juan. Entonces hoy Juan José nos va a compartir. Juan José es miembro de la iglesia Calvary Antigua en Guatemala. También pues es un hombre que tiene un llamado de Dios al pastorado. Soy testigo de su crecimiento en el Señor, si se puede decir de esa forma. Puedo ver cómo Dios lo guía, lo ha estado formando, le ha dado nuevas oportunidades para que comparta el Evangelio. Mm. Y es algo de que yo he tenido en mi corazón desde hace mucho tiempo, y es invitar a Juan José a que nos comparta. Entonces, bueno, eso es todo. Juan José va a estar con nosotros el día de hoy. Para los que tienen sus Biblias, pueden ir al capítulo 5 de Juan. Hoy vamos a estar en los versículos 1 al 29. Entonces, oremos y le damos paso a Juan José. Bueno, Señor, Padre, yo te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por la vida de mi hermano Juan José, y te pido, Señor, que lo utilices, que seas tú, Padre Santo, guiándolo a él, poniendo tus palabras en su boca, Señor, y que nuestros oídos y nuestro corazón estén receptivos a lo que tú nos quieres hablar a través de Juan José. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Juanjo, porfa, activa tu micrófono desde allá, que yo te silencié, pero te toca activarlo desde allá. Ahí está, ¿sí me escuchan ahí? Listo, sí, te escuchamos, te escuchamos. Sí. Amén, mis hermanos, buenas noches. Pues sí, hoy es el Día de Independencia aquí en Guatemala. Y primero Dios, pues ahorita vamos a estudiar la palabra de Dios. Como dijo el hermano Carlitos, mi buen amigo, pues la idea es transmitir algo de lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Dios nos ha dado mucho, pero queremos transmitir algo. Empezamos. Donde se había quedado Carlos, ahorita empezamos con Juan capítulo 5, versículo 1, dice. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Muy bien, dice. Investigando de qué fiesta se trataba. Realmente no dice qué fiesta, pero los estudiosos creen que se trataba una de las tres fiestas, dice Pascua, Pentecostés o Purim. Los estudiosos creen que si fue Pascua, entonces estamos hablando de que Jesús estuvo en su tercera Pascua, que esta Pascua duró más o menos 3 años y medio. Sigamos, dice. Juan capítulo 5, versículo 10. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. ¿Qué significa Betesda? Viene la palabra Bethesda, de origen caldeo, significado casa de bondad. Sigo leyendo. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque que agitaba el agua, y en el que primero descendía al estanque, después el movimiento del agua, permítame, el movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. ¿Quién era ese ángel que estaba ahí? La palabra ángel que dice ahí viene de ángelos, que significa mensajero, por implicación pastores. Los estudiosos creen que era una leyenda. Yo me indico que también era una leyenda porque no se habla más de esto en la Biblia. Y si ustedes ven, literalmente Jesús estaba ahí. Entonces, ¿para qué estaban buscando un ángel? O sea, ¿para qué específicamente? Yo creo en lo personal que hubo un movimiento en algún momento y alguien quedó sanado posiblemente por fe o por esa situación, y de ahí crearon esa leyenda. Creo, pues nosotros como latinos hemos visto leyendas en cualquier lado. Aquí tenemos, no sé si han escuchado, no sé, en Colombia, la del sombrerón, la llorona y muchas de esas, ¿verdad? Podría ser algo como este. Yo creo que sí era una leyenda. Sigamos, pues.
Había un hombre que hace 8 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Dice, fíjense que el Señor pregunta, yo me pregunté por qué lo hace, por qué le pregunta a él específicamente, ¿quiere ser sano? Obviamente si alguien le pregunta, si ustedes miran a alguien que está ciego y todo, mira, ¿quieres ver? ¿Va? Pues obvio, ¿va? Pero él, ¿por qué le pregunta? Viendo el texto y el contexto, había mucha gente que vivía de esa mendicidad y creo él tenía que darse cuenta en ese momento de que podía ser sano por él, ¿me entiende? Digamos, Juan 5:7 dice, Señor, le respondió al enfermo, dice, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron, aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Dice, como pueden ver, cuando empezó Carlitos leyendo el libro de Juan, los ánimos estaban caldeando contra Jesús. Los judíos estaban buscando a esta persona que estaba sanando, que estaba chocando la religiosidad de ellos con sus preceptos, con la santidad de Jesús. ¿Sí? Que esto es lo que se especifica a Juan en la santidad de Jesús. Juan 5:13, y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que está en aquel lugar. 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Amén. Ahí Melissa les puso unas fotos, si quieres las puedes poner, Melissa, por favor. No sé si ahí están. Como pueden ver, ese es el estanque Bethesda. Ahorita está en ruinas. Yo vi las fotos actuales, perdón porque no se las puse. Esa es una, creo, dramatización del mendigo Jesús, sus apóstoles y la gente bañándose. Pero ahorita no existe más eso, ¿verdad? O sea, solo está una ruina. Y me imagino que para los turistas, pues, lo pueden ver, ¿verdad? ¿Puedes poner la otra foto, porfa, Melis? Les coloqué esta viendo para que se logren ubicar dónde está el test. Si pueden ver ahí también está Antonia, perdón. Eso lo van a ver más adelante. Y ahí está la puerta a las ovejas. Como ven, realmente no era muy grande. Pero pues sí es bueno ver dónde estaba ubicado, ¿verdad? Gracias, Melissa. Digo, el 13 dice, y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Yo investigando, dice que en la religión judía, desde el Antiguo Testamento, el que era sano tenía que presentarse al templo. Dice. ¿Qué significa no peques más? Dice, yo creo que definitivamente el paralítico pecaba. Y lo que dice Jesús para que alguna cosa peor posiblemente, viendo este versículo, no dice de qué causa el pecado pudo venir por la parálisis. Posiblemente no lo dice. Yo lo miro que no lo dice con exactitud. Pero muy probable que el paralítico quiere decir que sí, ¿verdad? Que él pecó y le vino esa parálisis. Eso creen los estudiosos. Yo más inclino que posiblemente sí, pero Dios no especifica, mira, por esto fue que estás paralítico por este pecado. Pero sí entiendo algo, que probablemente nos pueda pasar algo porque pecamos, porque Dios lo está diciendo específicamente. ¿Quiere decir que Dios es malo? No.
quiere decir que Dios es bueno y misericordioso. ¿Por qué creen que lo hace Dios? Porque definitivamente Él nos quiere hacer ver en que estamos mal. Lamentablemente nosotros, y creo que todos somos iguales, renegamos de lo que nos pueda pasar, ¿me entienden? Una enfermedad, algo, algún problema económico, algún problema de trabajo, la pandemia, no sé cómo le está yendo a mis hermanos. Pero Dios sigue siendo bueno, pues, ¿me entienden? Sigamos. Yo tengo ahí un versículo, Hebreos 12:7. No sé si lo pueden leer, Carlitos. Sí, claro. Hebreos capítulo 12, versículo 7 dice: Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Exacto, a mis hermanos, creo más claro, no puede estar. Dios nos disciplina porque nos toma como hijos. Eso es magnífico, va a ser tomado como hijo. No nos gusta la disciplina, ¿verdad? ¿A quién le va a gustar? Sigamos, pues. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Pueden darse cuenta la mentalidad religiosa que no les importaba sanar a alguien, sino seguir sus propios ritos. Para resguardar la seguridad religiosa, a ellos no les importa la vida de las personas, solamente que se siguieran sus mismos ritos, ¿me entienden? Si puedes, Carlitos, puedes leerme Mateo 22, del 34 al 36. Ok, Mateo 22, 34 al 36. Dice: Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, cuál es el gran mandamiento en la ley? Amén. Los dos mandamientos más importantes de la ley a que estaba refiriéndose Carlitos es amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a su prójimo como a ti mismo. Ahí se especificadamente la ley y los profetas. Prácticamente ahí envolvían toda la ley. ¿Qué es lo que estaban haciendo los religiosos en este momento? Como ustedes pueden ver, ellos están pues alegando, decimos nosotros en Guatemala, o estaban discutiendo por qué era el día de reposo, porque él estaba sanando personas. Incontablemente Dios, a través de sus profetas y Jesús, les estaba diciendo específicamente que hay dos cosas importantes: amar a Dios por sobre todas las cosas, amar a su prójimo como a ti mismo, ¿me entiendes? Pero ellos no lo querían ver así. Digamos, 5:18. Aquí vamos a ver la autoridad del Hijo. En sus Biblias ahí lo está especificando y ahorita lo vamos a ver. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaban el día de reposo, sino que también decían que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere dar vida. Aquí hay datos bien específicos y bien importantes que yo estaba viendo. Vamos a ver uno. Primero él se está refiriendo a levantar muertos. Los judíos sabían específicamente que el único que podía levantar muertos era Dios. Hay versículos específicamente para estos. Dijo, les puedo poner en el caso del hijo de la viuda de Sarepta, que es Primera Reyes 17:22. Otro específicamente por el profeta Eliseo en el caso de la tsunamita, Segunda de Reyes 4:32-35. O sea, ellos sabían específicamente, como les vuelvo a repetir, perdón, que el único que podía resucitar muertos era Dios. A mí me causa bien un asombro de parte de Dios,
Estaba poniendo a estudiar por qué. Ellos están viendo que el único que levanta muertos es Dios. El único que estaba levantando muertos en este momento era Jesús. Con todo respeto, o eran tontos o no se querían dar cuenta. ¿Por qué? Porque si Dios era el único que levantaba muertos y Jesús estaba levantando muertos, ¿qué significaba que era Jesús? Es obvio, Dios. Yo no creo que ellos eran tontos definitivamente, pero eran duros de corazón, realmente duros, porque estaban viendo las pruebas y ellos no querían darse cuenta. Digamos, Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, y el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 25, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren dirán. Wow. Esta para mí es una explícita y demostración incontable de lo que Dios está haciendo a través de su Hijo. Otra cosa es, aquí las doctrinas de las religiones de testigos de Jehová, de que no creen en Jesús, existe. La de los musulmanes tampoco. Como les decía, otro de los ejemplos, yo no los coloqué ahí, de que daba vida. ¿Se recuerdan de Lázaro? Creo que sí, creo que todos estamos acostumbrados a escuchar a Lázaro y también a la niña de Talita Kumi, también esa podría ser. Una de las cosas, como les digo, aquí les está mostrando específicamente de lo que él era realmente. O sea, para mí me impacta eso, porque ellos no querían ver realmente, o sea, con ese corazón duro que ellos tenían en ese momento, con ver realmente ese milagro de darle vida a alguien, de salvarle la vida a alguien, de levantar a alguien en este momento paralítico, me asombra realmente. Pero sigamos, pues. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, el 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto hace el Hijo del Hombre. 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz. 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aquí estoy viendo yo que cancela todas las creencias del ser humano. La vida pasada, aquí anula toda la reencarnación. Yo antes de ser cristiano creía que la gente reencarnaba, incluso tenía la vaga idea, pero aquí anula todo eso. Aquí va a haber una resurrección, ¿me entiende? Está tomando, también me encanta esto, cuando está tomando su participación activa en lo que tiene que hacer. Sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, mas los judíos, lo volvemos a recordar, estaban asombrados de lo que estaban viendo, pero no creían en Él. Estaban viendo a un hombre de 38 años, que nos estamos refiriendo a la historia, resucitar muertos. Y la incredulidad de ellos seguía, ¿verdad? Lo más interesante, miren esto, lo que yo entendí. Lo más interesante es, Él dice, voy a resucitar a esta persona, y resucita. ¿Entienden? O sea, lo que Él está diciendo, está siendo cierto. Pero Él les está diciendo en el 29, y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a la resurrección de condenación. O sea, es como aquella persona que te dice, voy a hacer esto y lo hace. Te voy a pegar, perdón por el ejemplo, y estás seguro de que lo va a hacer porque él ya hizo una cosa anteriormente. ¿Qué es lo que está pasando con Jesús? Lo que él está diciendo, todo lo que los profetas hicieron se está cumpliendo en su palabra, él está cumpliendo la palabra, él está haciendo lo que tiene que hacer, está haciendo milagros,
está enseñando a sus discípulos, lo están siguiendo y todo. Y Él los está condenando al mismo tiempo. Entonces, yo digo, o sea, con todo respeto, si yo fuera fariseo, digo, pues sí, tú eres Jesús, por favor no me condenes, ¿verdad? Pero yo no le creía aún así. Ellos estaban viendo los milagros, estaban viendo las resurrecciones y no estaban entendiendo lo que Dios les estaba diciendo, ¿me entienden? Entonces, mis hermanos, una de las aplicaciones para mí es, no seamos religiosos, ¿no, mis hermanos? Para mí es religioso es aquella persona que yo lo he sido también, es aquella persona que le pone más interés le pone más interés a los preceptos de la iglesia, a los pasos que tiene que hacer más que a los hermanos. ¿Entiendes? Para mí eso es un religioso. Aquella persona de que le importa más el qué dirán de él que lo que tengan que hacer con Dios y con lo que tengan que hacer con mis hermanos. De eso hay muchas en las iglesias, mis hermanos. O sea, yo a veces lo he cometido, he visto mucho en las iglesias. Y me gusta mucho la frase que dice Carlitos, ser discípulos, y tiene toda la razón. Les voy a leer rápidamente el versículo Hechos 11:26. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Qué quiere decir esto? Primero eran discípulos y después eran cristianos. Ahora en nuestros tiempos a todo el mundo les llaman cristianos. Y sabes si realmente son discípulos, ¿me entiende? El ser discípulo es, por lo menos en aquel tiempo, era seguir a su maestro, comer con él. Ustedes si pueden visualizar eso. Los apóstoles eran discípulos, estaban todo el tiempo con él, aprendiendo de sus enseñanzas. Ese era un discípulo en ese tiempo en Israel. Y la enseñanza más dura para ellos, y creo que para nosotros, era dar su vida. Ellos huyeron, se recuerdan la historia cuando Pedro pues lo negó 3 veces, cantó el gallo y todo. Pero esa era una de sus enseñanzas, él la enseñó hasta el final. Y esa es la enseñanza para nosotros. Creo eso es una de las aplicaciones que hay aquí, y para mí es una de las aplicaciones más grandes. Es el no vivir para nosotros, sino que vivir para el Señor. Y eso es lo más complicado, es lo más difícil. Porque siempre queremos cosas, siempre queremos hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Queremos cosas materiales, queremos cosas, queremos que nos miren haciendo cosas, pues Facebook. Y no es que los tache o los... No, sino que, ¿cuál es nuestra prioridad, mis hermanos? O sea, si estamos buscando a Dios, realmente tenemos que estar muriendo a nosotros mismos, ¿me entienden? Ese es ser un discípulo. O sea, ese es un discípulo de Dios, ir muriendo a nuestra carne y muriendo a lo que Dios quiere. O sea, ir entregando cosas. Yo, antes de casarme, he entendido que las relaciones perfectas o las relaciones que funcionen es aquella relación de que tú das algo, tú recibes algo. Para mí esa es una relación sana, ¿me entiendes? Porque si no, solo la persona que está dando se va a aburrir y se va a ir. Y una persona que solo está recibiendo es egoísta, ¿me entiendes? Entonces para mí una relación sana con Dios es, ok, Señor, esto es mío, esta es mi carne, te la entrego, ayúdame con esto. La Biblia lo dice, ¿me entiendes? Él puede cargar con eso, Él puede hacerlo. Te entrego esta parte de mi vida, te entrego esta situación que tengo, para que no seamos religiosos, ¿me entiendes? Este texto, desde el 1 al 29, nos está mostrando la religión. La religión mata. El Señor, en la Biblia, Jesús dice, la verdadera religión es darle comida a las personas, es darle comida a las vidas, creo yo. No recuerdo el número del versículo. El Señor no vino a implantar religiones, ¿entienden? Ahora hay muchas doctrinas, hay muchas situaciones, y perdón Carlitos por los calvinistas, pero la situación es esta.
No existe más religión que esa, seguirlo a Él, ser discípulo de Él. Hay, como les vuelvo a repetir, hay muchas doctrinas, muchas situaciones, pero no, lo que el Señor siempre ha querido es, ok, tengo mi palabra, léela, tengo mi Santo Espíritu, míralo. Y con todo respeto, no hay nada más, ¿me entiende? No existe nada más. Y no ha existido y nunca va a existir. El hombre es el que ha creado las religiones, lamentablemente, las doctrinas. Quiere encasillar lo que Dios nos ha dicho. Y entiendo que algunos lo hacen por buena fe, pero con todo respeto no es lo correcto, ¿me entienden? O sea, solo existe la palabra de Dios, su Santo Espíritu. Solamente eso, ¿me entienden? Existen los pastores, sí, pero el pastor sano o el pastor correcto es el que te va a llevar a ti de la mano, a llevarte a la palabra de Dios. Solamente eso. El pastor, el buen pastor, es el que da la vida por las ovejas, es el que va a enseñar cómo ha vivido Jesús. Punto. Solamente eso. Lamentablemente, como les digo, si ustedes miran los acontecimientos, Jesús ya viene. Estamos platicando con Carlitos siempre y hacemos bromas, pero la realidad es esta, que Jesús ya viene. Y no debemos de estar buscando otras cosas, ¿no, mis hermanos? O sea, yo lo hago. A veces me enfoco en otras cosas, a veces materiales y todo. El Señor me lleva al discernimiento y me lleva al arrepentimiento y yo digo, ok, Señor, perdóname. Tengo que regresar a tu palabra, el Espíritu. Las cosas materiales se van a quedar. Yo voy a, primero Dios, a vivir una vida eterna contigo. Pero debo entender esto, mis hermanos. O sea, debo entender que esto es vano, esto va a ser mínimo. El Señor ya viene, no sé cuánto tiempo le quede. Y si no viniera en poco tiempo, pues no sé cuánto tiempo voy a vivir. Y el enfocarnos en cosas materiales, en cosas vanas, pues nos va a llevar a eso, a ser materiales, canales, mis hermanos. Entonces, eso quería compartirles. No sé si Carlitos, ¿quieres compartir algo ahí? Bueno, pues nada, solamente les doy, pues una vez más le doy las gracias a Juan José, pues por habernos compartido. Y sí, es muy interesante lo que nos comparte Juanjo. Yo creo que en esos 29 versículos que nos ha compartido Juanjo habla mucho acerca de la autoridad de Jesús, ¿no? En los versículos 19 al 29 vemos como esa conexión entre Jesús y el Padre, o el Padre y el Hijo. Vemos como los que puedan tener sus Biblias a la mano pueden ver como nos decía un pasar a nosotros como la armonía perfecta, ¿no? Lo que hace el Padre lo hace el Hijo, están así paralelos. Y, ¿Y qué? Y entonces lo que podemos ver y como lo que decía Juanjo, y es algo que nosotros no debemos como siempre tener allí a la presente es esa religiosidad, ¿no? Jesús, como lo mostró Juan José, acaba de sanar un hombre. Y la gente en vez de sorprenderse de, bueno, ¿y este cómo lo hace? ¿Cómo lo hizo? No, ¿por qué lo hizo? Pero mire que está cumpliendo está incumpliendo las reglas. Pero no, venga, deme una explicación. Es que usted no puede hacer esto. Pero es que estaba sanando a un hombre. O sea, creo que hay un versículo que dice 38 años, creo que, sí, en el versículo 5 dice que había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Era un hombre que llevaba 38 años sin poder caminar. La pregunta es, ¿su edad era de 38 años o quizás tenía más años y llevaba 38 años desde los cuales no podía caminar? Y sin embargo Jesús había hecho este milagro y que habían llegado a ser los encargados de la ley a ponerle el problema. Siempre viendo como buscando la piedra de tropiezo, buscando el problema en el milagro. Y eso es algo que, como decía Juan José, ¿no? Que nosotros tenemos que dejar a un lado. No quiere decir, obviamente, que porque entonces estoy haciendo algo bueno, entonces puedo hacer lo que quiera. Un ejemplo muy claro es como
hay personas pobres, entonces yo me voy a ir a robar un banco para darle a esas personas porque es algo bueno. No, 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 ese no es el caso, porque pues estás robando un banco y ya estás empezando por lo malo. Pero cuando tú puedes hacer algo bueno desde lo que tú tienes hacia acá adentro, estás eliminando esa religión, estás eliminando esos mandamientos, esas leyes que te ponen para ¿para qué? Para salir de algo que brote del corazón. No sé si recuerdan, y con esto termino, en el capítulo 4, en el capítulo que terminamos la semana pasada, de que Jesús le decía a la mujer samaritana que estaba buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y que los adoradores en espíritu y en verdad no eran los super músicos, no eran los super cantantes, no, los adoradores en espíritu y en verdad son las personas que desde su interior, desde su corazón, obedecen a Dios porque les agrada obedecer. Siguen el ejemplo de Jesús. Por ejemplo, Jesús vio a este hombre de 38 años que no podía caminar y supo que este hombre debía caminar y lo ayudó. No se puso a pensar que era día de reposo, no se puso a pensar que venían a preguntarle, no, simple y sencillamente lo ayudó. Lo ayudó sin importarle las consecuencias. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Ser adoradores en espíritu y en verdad, ser adoradores de esos que todo brota del corazón con una buena intención, no buscando nada a cambio. Entonces, pues eso es todo. Le agradezco mucho a mi hermano Juan José por habernos compartido el día de hoy. Igual aprovecho esta oportunidad para bendecir su vida, su familia, su ministerio. También, como les decía en un principio, hoy 15 de septiembre, Día de la Independencia de Guatemala. Oramos también por el país de Juanjo, por el país de Abner, por el país que me acogió a mí durante 4 meses y cambió mi vida por completo. ¿Y qué tal si oramos y nos despedimos? Entonces, bueno, Señor, gracias Padre por esta oportunidad nuevamente de reunirnos, de escuchar tu palabra, Señor. Gracias por la vida de Juan José, por cómo lo utiliza, Señor, para exhortarnos, para que nuestra mirada esté enfocada única y exclusivamente en ti, Señor, para que seamos adoradores en espíritu y en verdad, Señor, que podamos amar y servir a las demás personas sin tantos requerimientos, sin tantos preceptos, sino simplemente, Señor, hacerlo de corazón, de un corazón que te agrada, Señor. También, Padre, quiero aprovechar y orar por Guatemala, por su día, por este país. Padre, este hermoso país, te pido que bendigas a mis hermanos guatemaltecos que están aquí. Sabemos de que al igual que nosotros están pasando por una situación pues de esta pandemia, Señor. Tú conoces los problemas de este país, Padre Santo. También conoces la cantidad de misioneros, creyentes que hay allá, Señor. Pero hacen falta discípulos, Padre. Yo te pido de que, Señor, que formes discípulos, que crezcas, que siembres en el corazón de muchas personas el deseo de ser discípulos para que este país se pueda levantar al igual que mi país Colombia, Señor. También quiero aprovechar para orar por mi hermano Alejandro y su esposa Natalie. Sabemos de que se acerca el momento, se acerca la llegada de la bebé y yo te pido que los bendigas, que los guíes, Señor, que esta sea una oportunidad maravillosa para regocijarnos con el milagro de la vida. Gracias, Padre, por este tiempo y todo lo oramos en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén.